de los gabaonitas, porque los príncipes de Israel habían hecho un juramento, un pacto con ellos de que no les harían daño, porque ellos lograron engañar a Josué y le dijeron de que ellos venían admirando al Dios que tenían ellos, al Dios de Israel, porque habían oído de sus maravillas. Pero no, la mera verdad es de que ellos, del temor de que Israel había matado muchos reyes, ellos tuvieron miedo. Y llegaron enganchándose a Josué y le dijeron: nosotros venimos de tierra muy lejana. Y miren, nuestro pan y nuestros vestidos están podridos, nuestro pan oxidado. Pero realmente eran vecinos. Entonces, pero al final Josué les creyó y hicieron un pacto con él de que no les iban a hacer nada. Entonces, pero viene Saúl y dice allí, ¿verdad?, que los querían matar. Y por eso es que ahora ellos piden venganza. Pero ahora, como el rey ya no es Saúl, sino que David viene y trata de estar en paz con ellos. Y por eso les ofrece, ¿verdad?, entregar a los hombres que los querían matar a ellos. Así que de eso trata esa la historia, de cómo David ahora trata de darle solución a ese problema que tiene con los gabaonitas, que no agradó a Dios, que debido a eso dice que es que allí hubo hambre, por ese conflicto que tenía Saúl con los gabaonitas. Así que de eso vamos a meditar esta noche allí en 2 de Samuel, por eso tiene por título Venganza de los gabaonitas. Dice ahí el versículo 1: hubo hambre, dice, en los días de David por 3 años consecutivos. 3 años consecutivos hubo hambre, hubo miseria, hubo crisis. Y vino David y dice que consultó a Jehová, eso es lo que dice ahí. Y cuando David consultó a Jehová, y Jehová le dijo. Entonces, vemos como cuando hay algún problema o una necesidad, es necesario consultar a Dios. Es lo que David dice. Dice que él vio que pasaron 3 años y había hambre. Seguía el hambre, permanecía, hasta que dice que él le preguntó a Jehová, le consultó a Jehová y Jehová le dijo, veamos la respuesta de él. Es por causa de Saúl, ahí está la causa, que por qué fue el problema, por qué Dios mandó esa hambre a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto, hubo un pleito que David tuvo allí, que Saúl tuvo allí. Entonces dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces Gabaón era una ciudad, ¿verdad?, que tenía el pueblo de Israel que pasar por ahí, y cuando iban para la tierra prometida, allí iba guiándolos Josué, y ellos se hicieron pasar, dijimos, como hombres que venían de la tierra. Esa cita está allá en Josué, capítulo 9, y lo dice ahí. Vamos a esa cita allá atrás. Ahí atrásito está Josué, capítulo 9. Antes de jueces está Josué. 9 del 13 en adelante. Dice ahí del 3 en adelante, dice, a los moradores de Gabaón, dice, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, dice, ahí donde los engañaron, es la astucia que hicieron, pues fueron y se fingieron, dice, embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, dice, ¿verdad? Ahí está como lo engancharon. Y dice, y vinieron a Josué, dice, al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Ese es el primer punto donde no debieron hacer alianza.
porque Dios les mandó a destruir a todos sus enemigos, no hacer alianza con los pueblos estos paganos. Entonces ese fue el punto de lo que ellos querían, hacer alianza para no ser destruidos. Allí engañaron a José. Pero dice que no les creía mucho, pero al final les terminó creyendo. Y los de Israel respondieron a los hebreos: quizás habitáis en medio de vosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ahí está, ¿verdad? Quizás habitáis entre vosotros, y era cierto, dudaban. Pero al final era cierto. Entonces dice aquí ellos, para terminar de engañar, ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Dice allí, y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Dios, porque hemos oído la fama y todo lo que hizo Egipto. Ahí está, porque ellos lograron engañar. Porque muchos pueden engañarlo a ustedes o a mí, que son cristianos, y le dicen: no, que Dios les bendiga, y quizás no son nada. Así fueron ellos. Ellos vinieron y le dijeron: no, es que hemos oído esa gran fama de Dios que ustedes tienen, que es grande y que hizo maravillas en Egipto. Pero al final era mentira, hasta que lo descubrieron. Sigamos ahí. Entonces dice en el versículo 10: y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Sigamos avanzando, vámonos hasta el 15. Y Josué hizo paz con ellos, y se celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y bien, sí, ahí mismo, 9:15. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahí está el punto. Allí juraron el pacto, la alianza que hicieron. Así que ese fue el problema. Vamos a una cita ya en 23, 32 de Éxodo, allá atrás. Éxodo 23, 32 y 33. Dice el 32: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Ahí está, ¿verdad? Que no tenían que hacer alianza. ¿Por qué? Porque se iban a ir tras sus dioses, tras la idolatría, y eso pasa. Versículo 33 dice: en tu tierra no habitará, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Ahí está, ¿verdad? Que cuando habita junto al enemigo que Dios le manda a destruir, puede servirle de tropiezo. Cuando uno se junta con alguien que no conoce a Cristo y que anda en el mundo, anda en el pecado, dice que puede ser un tropiezo. Por eso le digo que no hicieran alianza. Y el error que tuvo allí, que ellos hicieron alianza. Porque los gabonitas le dijeron: hagamos alianza, nosotros somos tus siervos, podemos servirte. Ahí engañan mucho, porque seguimos a tu Dios. Y tal vez siguen al diablo. Porque ellos eran malos, eran idólatras. Entonces los engañaron. Versículo 16, para ver cómo los engañaron, dice: pasados 3 días, dice, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Allí se dieron cuenta. Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Se oyó la bulla de que los gabonitas habían engañado a Josué. Con los vecinos lograron engañarlos. Fíjense de que ellos les dijeron que venían de muy lejos y ellos les creyeron. Pero porque no consultaron a Dios. Y Dios les había dicho que hicieran alianza. Y vimos en el versículo 6 que dice que no harán alianza con los enemigos, sino que los tenían que destruir. 17 dice, ahí mismo Josué: y salieron, dice, los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudadanos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat-Jearim. Ahí está donde estaban los Gabaón. En el 18 dice: y no los mataron, dice, los hijos de Israel,
por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Dejémoslo hasta ahí, vamos allá a Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 21 de Segunda de Samuel. Entonces nos habíamos quedado en 2. Entonces el rey dice, llamó a los Gabonitas y les habló. Los Gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Ahí está de lo que estábamos hablando en ese. Pero Saúl, dice, había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Ahí está, ¿verdad, David? Tratando de hacer paz con ellos, porque ellos eran sus enemigos. Porque Saúl los había querido matar a todos, exterminar a todos los Gabonitas. Entonces vino David, como él sabía de que había un pacto, y los pactos delante de Dios, como dice que juraron delante de Dios, no se puede violar. Entonces David quería hacer paz porque Saúl violó ese pacto. Saúl mató a muchos Gabonitas. Entonces es lo que usted y yo tenemos que hacer, tratar de estar en paz para no tener enemigos, porque eso es lo que Dios nos manda, amar a los enemigos, y es lo que David estaba haciendo. No quería guerra con ellos. Yo quiero paz porque delante de Dios hicimos un juramento. Así que por eso es que él trata de hacer la paz si todo está bajo la voluntad de Dios. Sigamos, estamos en el 3, vamos al 4. Entonces dice, y los Gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros quería sobre plata ni sobre oro con Saúl, y con su casa tampoco, no queremos nada de eso, sino que dice que queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, eso haréis. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pidieron a ellos? Venganza. Queremos matar a uno de sus hombres, porque ellos mataron a uno. Pero como David quería paz, entonces les concedió, como ya les había dicho, ¿verdad? Que lo que ustedes pidieran, eso haré. Entonces dice el 6. No, 5, vamos. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre, dice, que nos destruyó, que era Saúl. O sea, ¿qué está diciendo ahí? De aquel hombre, cuando dice aquel hombre se refiere a la familia. De aquel hombre que nos destruyó, dice, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para terminarnos o exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dice, dénsenos, ahí está lo que piden ellos, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. El rey dijo, yo lo daré. Ahí está. Y no, David dice, ese es el problema de él. Yo les entrego a los hijos o a la familia de Saúl. Y dice que les entregó los hijos. ¿Por qué? Porque tenía que haber violado a Saúl ese pacto. Usted y yo hemos hecho un pacto con Dios. Y nos tenemos que apartar. Porque sabemos qué es lo que nos espera de Dios. Entonces, aquí David estaba cumpliendo el pacto. Vaya, para que quedemos en paz, yo les entrego. Escogió a los varones y dice que salvó ahí a Mefiboseth. Sigamos viendo en el 6, en el 7 vamos. Dice, y perdonó, dice el rey, a Mefiboseth, ahí está, hijo de Jonatán. Era un sobrino de Saúl, porque era hijo de que había hecho un gran pacto con David, que era Jonatán, era hijo de él. Entonces recordémonos que habían hecho un pacto de no separarse nunca, porque eran amigos. Entonces dice, dejó a Mefiboseth, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ahí está que dice que hubo entre ellos un juramento de amistad.
Y por esa amistad él perdonó a Mefiboset. O sea, no le entregó entre los 7 que escogió, 7 o 8 le pidió ahí, ¿verdad? Entonces dice que entre ellos salvó a Mefiboset. ¿Por qué? Porque era hijo del gran amigo de David, el que lo defendió delante del papá de Jonatán, que era Saúl. Jonatán era hijo de Saúl. Y el de Saúl muchas veces quería matar a David, pero el mismo hijo de Saúl lo defendía, y por eso quisieron un pacto. Y por eso que ahora viene David y le dice, no, puedes perdonar a esto. ¿Por qué? Porque él es hijo de mi amigo. Eso es lo que hace cuando hay una verdadera amistad. No, él no lo toca. ¿Por qué? Porque era mi amigo. Entonces, bien, sigamos en el 8. Pero tomó, dice el rey, a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales allá había tenido de Saúl. Ella había tenido de Saúl. Armón, dice Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales, dice, ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meonadita. Ahí están los hijos de Saúl que entregó. Sigamos viendo. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Ahí está, ¿verdad? Que lo hicieron delante de Dios, como queriendo decir, Señor, aquí está la venganza que toca, porque nos juraron esto y no, ahora nosotros nos vengamos. Delante de Dios hicieron un pacto. No es que se permita matar, sino que era un pacto que había, y para calmar ese odio vino David y entregó a la familia de Saúl. Y los entregó en manos de los gabaonitas, dice, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron, dice, juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Pero dice que al comenzar la siega, allí fue que fueron ahorcados, dice, en ese momento. Pero Rispa, la mamá, dice que ella los cuidó. Ahí dice que los estuvo cuidando. Dice allí, en el 10. Entonces Rispa, dice, hija de Ajá, tomó, dice, una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Ahí está, ¿verdad? Es lo que hizo ella. Como familia, no los dejó perder. Aunque estuvieran muertos, no se los van a comer las aves. Eso es lo que dice desde el principio de la siega, dice, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Día y noche estuvo velando. ¿Por qué? Porque esta mujer fue insistente, igual que aquella viuda. Dice que permaneció allí, ni de día ni de noche. Dice que ella estaba velando para que nadie despedazara sus cadáveres. No, ya estaban ahorcadas. Entonces, ¿qué logró esta mujer ahí? Logró un objetivo, que a quien se le diera sepultura, en orden, en paz. Entonces, eso es lo que logró. Dice, estando velando día y noche, no dejaba que ningún ave se acercara. ¿Cómo somos nosotros con la familia, con los hijos? Esta mujer es un ejemplo de eso. Igual que hablamos de aquella mujer también fue injusto, que ella perseveraba hasta que hizo justicia. Esta mujer, eso es lo que logró. Dice que en el 11, y que cuando David se dio cuenta, y fue dicho a David, dice, lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, dice, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado, dice, los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl y Poto. Dice que de ahí, dice que David, donde vio que esta mujer no se apartaba de ahí donde estaban las mujeres, dice que mandó a traer a los, porque como ellos lo que pedían era que se enterraran, que les dieran una buena sepultura. Entonces logró ese objetivo. ¿De qué? De que enterraran
todos juntos, a estos que ahorcaron, y a Saúl y a su otro hijo. Allí logró ella que Dios obrara a través de David. Y David dice que le hizo justicia, ¿verdad? Que mandó a traer los otros muertos, donde los habían robado, porque como los filisteos habían matado a Saúl y al hijo, a Jonatán. Entonces viene y dice que ella, desvelándose día y noche y no dejando que ningún ave destrozara a su muerto, vino y hasta que David se dio cuenta. Y allí dice que a todos juntos los enterraron. Hasta allí tuvo paz. Entonces estábamos en el 12, dice. Entonces David fue y tomó, dice, los huesos, sigamos allá en el 13. E hizo, dice, llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también, dice, los huesos de los ahorcados. Ahí está. Ya estaban los huesos ahí, los recogieron a todos y los enterraron. Eso es lo que dice el final. 14 para terminar, dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ahí está el punto final, ¿verdad? De que al final Dios se agradó de lo que se hizo. Dios tiene que agradarse de lo que usted dio a hacer. Y Dios ve si es de su agrado lo que estamos haciendo. Por eso dice ahí, dice, y fue propicio la tierra después de eso. O sea, Dios se manifestó. Y eso es lo que queremos en cada una de nuestras vidas. Que Dios se manifieste. Porque al final Dios nos puede dar la victoria. Pero hay que perseverar. Hay que tratar de ser justo, de caminar rectamente con Dios. Porque eso es lo que David dice. Menos dudarme. Ella se la durmió. No se durmió día ni noche. Yo me dormí. Entonces, pero allí logró la victoria. Allí nos sepultaron a todos juntos y dice, Dios se agradó. Fue propicio, dice, a todo lo que se hizo. Cuando usted y yo hacemos las cosas que agradan a Dios, Dios se va a manifestar. Y usted y yo lo vamos a ver. Pero si estamos caminando lejos de Dios, no muy rectamente o torcido, Dios no se va a manifestar. Pues vamos a ver de lejos la victoria. Pero como nosotros queremos que se manifieste, usted y yo tenemos que luchar, que perseverar, que ser constantes y sobre todo caminar rectamente con Dios. Así que la gloria sea para nuestro Dios, hermanitos. Hoy ha estado la palabra de nuestro Dios.